el Google Classroom, ¿ya? Bien, entonces comenzamos la actividad. El día de hoy lo que vamos a hacer es la continuidad de lo que hicimos la clase anterior. Hay una parte que puede haber pasado desapercibida en la parte anterior y quiero hacer hincapié en este momento con respecto a esa parte, que es que una vez que nosotros ya terminemos la parte del enfilado de las piezas posteriores, cuando nosotros terminamos el enfilado de las piezas posteriores, esto lo voy a poner un ratito acá, se aprecia esta diapositiva que dice contactos en céntrica, Christopher. Contacto, espérate un ratito, ya. La que dice contactos en céntrica ahora se ve. Perfecto, ya. Esta parte que les voy a mostrar está más adelante dentro de la presentación, pero quiero hacer hincapié al respecto en esto. ¿Por qué? Porque cuando ustedes ya tienen fíjense un ratito, disculpen si no que tengo que ir, voy a quitar mi cámara para que no distraiga, ¿ok? Se ve, ahí está la diapositiva de contactos en céntrica, ¿no, Christopher? Vean, como les estaba mencionando, Leila. Doctor. Sí, acabas de ingresar, ¿no es cierto? ¿No has ingresado por el Google Classroom? Ah, sí, sino que estaba fallando la conexión y me Ya, cambié de sitio. me estaba pidiendo que ingreses. Está bien. Bueno, como les estaba comentando, entonces, una vez que nosotros hemos hecho el enfilado de las piezas posteriores, ustedes van a ver, ahí en la pantalla pueden estar viendo, pueden estar viendo el marcado que hace el papel de articular en un enfilado posterior. La prótesis que ustedes están viendo en este momento ya es una prótesis acrilizada que ha sido remontada en un articulador. Es un esquema de tipo poliplano. Ustedes están trabajando monoplano. Yo quiero solamente que hagan hincapié y que se aprecien un detalle cuando se hace el control oclusal. Cuando ustedes han enfilado en el esquema monoplano, es muy sencillo, como lo hemos dicho, porque nos basamos en el plano de Camper, y después de habernos basado en el plano de Camper, lo que hacemos es controlar la oclusión. Entonces, la oclusión se debe controlar en céntrica y en excéntricas. Eh, en este caso, es un esquema poliplano, pero es de la misma forma como el esquema monoplano que nos muestra los contactos que debemos encontrar. Como este es un esquema poliplano, hay mayor cantidad de contactos y contactos acorde con la intercuspidación. Yo quiero que aprecien en la parte superior de la diapositiva, a pesar que ya es una prótesis acrilizada, y esto se debe de dar también de la misma forma cuando ya hemos terminado de hacer el enfilado de las piezas posteriores, debemos de ver los contactos, como hemos dicho, ¿no? Bilaterales, porque acuérdense que la oclusión que estamos dando es una oclusión bilateral balanceada. Entonces, en el maxilar superior pueden apreciar que los contactos prácticamente se rigen en la zona de la línea de la fosa central y en las cúspides palatinas. No quiere decir que no aparezcan contactos en las cúspides bucales. Aparecen contactos en las cúspides bucales porque esos contactos no son de las piezas superiores, son contactos de las piezas inferiores. Si ven ustedes la parte inferior, también van a ver algo similar. Vamos a encontrar los contactos de las cúspides vestibulares en mayor cantidad, porque esas son las cúspides de trabajo. Y también vamos a encontrar contactos en las cúspides linguales, que son las cúspides guías, las cuales nos van a dar
justamente la compensación, que son los contactos del antagonista. Esto lo hago para que ustedes se den cuenta la cantidad de contactos que se pueden apreciar. Por supuesto que este es en un esquema poliplano. En el esquema monoplano sucede algo similar, con la diferencia que los contactos se van a dar en la cara oclusal. Entonces, antes de pasar ya a hacer el procesado, que es la parte que hemos hecho en la clase anterior, tenemos necesariamente que verificar los contactos oclusales cuando las piezas posteriores están todavía en cera. Siempre recordar eso. Ahí tienen ustedes los contactos en céntrica. Céntrica significa que el pin está en la parte más central de su contacto con la platina, como ustedes lo pueden apreciar, y de ahí pasamos a las excéntricas. Recuerden que las excéntricas se dan en tres posiciones: lateralidad derecha, lateralidad izquierda y protrusiva. La forma adecuada de poder hacer eso es arrastrando el modelo inferior. Acuérdense que el modelo superior no se mueve en el modelo, sino es el inferior, porque ese es el que teóricamente debe ser el que se mueve, que es la mandíbula, cosa que en el articulador no es. El que movemos es el superior. Pero haciendo el contacto, tenemos que hacer las lateralidades. Entonces, como se aprecia en esta diapositiva, van a ver que los contactos generalmente ya no son de tipo puntiforme, a no ser que abramos y cerramos el articulador, ¿no? Pero si arrastramos, como se está viendo en la imagen, el pin se va a mover. Tienen la imagen del pin que ha corrido en sentido opuesto a la zona que se está analizando. O sea, si nosotros movemos la mandíbula hacia la derecha, ¿correcto? El que se va a mover hacia la izquierda en sentido contrario es el pin. Perdón. Lo mismo sucede cuando hacemos la otra lateralidad, que es el caso de la lateralidad izquierda. La tienen en pantalla en este momento. Mordiendo el papel de articular, que es de arcada completa, se hace el trazado y se van a ver como unas rayas. No sé si lo han visto en la anterior. Vean la lateralidad derecha, se ven como si fueran unas rayas, porque eso es lo que se está arrastrando. Lo ideal es hacerlo con un color diferente, ¿no? Este es el contacto en céntrica y ahí tienen ustedes la lateralidad derecha y la lateralidad izquierda. Recuerden que nos sirven como contactos bilaterales, dos en un lado, la zona de trabajo, y uno en el lado opuesto, la zona de no trabajo, que en este caso sí la podemos llamar zona de balance. Pero esos tres contactos son como mínimo. Ustedes verán en las diapositivas que los contactos son múltiples. O sea, hay bastantes contactos. Mientras más contactos, mayor estabilidad tendremos. Por último, la tercera excéntrica que vamos a trabajar es la protrusiva. En la protrusiva, definitivamente, el movimiento va a ser adelante con respecto a la mandíbula. O sea, quiere decir que el que estamos llevando hacia atrás es el maxilar superior. Como verán, el pin se va y se dirige hacia el sector posterior. Y lo que vamos a obtener en este caso son contactos múltiples de ambos lados, y también podemos encontrar contactos anteriores a nivel de caninos e incisivos, habiendo contactos bilaterales también en el plano sagital. Les he querido mostrar esto porque esto lo tenemos que verificar fehacientemente en el modelo que hemos trabajado cuando nosotros estamos todavía con los dientes en cera. Como les digo, esta de acá ya ha sido procesada y lo que estamos haciendo es comprobar esos contactos. Y voy a volver a hablar sobre esto en el transcurso de la clase. Entonces ahora sí regreso a la parte inicial de la clase, en la cual se supone que si ya hemos fijado, ya hemos procesado nuestra prótesis, tenemos que pasar al paso del desemuflado. En esta diapositiva donde indicamos qué cosa es el demuflado y cómo se hace, es un protocolo realmente que hay que tener un poco de cuidado, porque recordemos que ya al haber lavado la cera, al haber introducido el acrílico en las muflas y al haber procesado bajo temperatura nuestro trabajo,
ya los espacios internos que habían han desaparecido y han sido rellenados por el acrílico. Y lo que ya vamos a obtener en sí es la prótesis. Entonces, ¿cuál es el protocolo y el procedimiento que debemos de hacer? Lo primero, si las muflas son artesanales, como lo había mencionado, se tienen que aflojar los tornillos que tienen. Y de esa forma se procede a abrir la mufla. En el caso que hayan sido trabajados con las muflas Hanao, que utilizan esa prensa que puede ser introducida en la olla, no es necesario utilizar tornillos porque no los tienen, a no ser que hayamos utilizado la mufla de traslado que sí lleva una tuerca que sí se ajustaba, como lo mostré en la teoría pasada. Cuando ya nosotros tenemos, entonces, la mufla fría realmente después de que la hemos retirado de la olla, con el cuchillo para yeso, el cuchillo para yeso, recuerden, tiene dos partes, ¿no? La parte de corte y la parte posterior que es como un desarmador grande. Con ese desarmador grande es que vamos a hacer una palanca hasta que las dos partes de la mufla se separen. Una vez separadas, usamos un alicate que es para cortar yeso, que es como si fuera una especie de pico llamado cizalla, y con esto liberamos el yeso que rodea a todo el modelo, de tal forma de que podamos recuperar nuestro modelo junto con la prótesis procesada. ¿Qué modelo es el que retiramos? En el caso de la mufla o la parte, como ya lo hemos llamado, sería el yeso París. Y en la contramufla o contraparte sería el yeso piedra tipo 3 que utilizamos para poderle dar la forma a todo nuestro encerado final, ¿no? Si la prótesis acrilizada por A o B razones se desprende de su modelo, lo que hacemos es volverla a unir y la sellamos con cera fundida roja, de tal forma que se pueda unir. Entonces, aquí tienen ustedes a la mufla. ¿Se aprecia, Christopher, la diapositiva en la que se está abriendo la mufla? Perfecto, perfecto. Entonces, ahí tienen ustedes la mufla de Hanao, no la de tornillos, en la cual con la parte posterior del cuchillo, ahí tiene unas pequeñas muescas, como se puede ver, inclusive entre la contramufla y la tapa también se puede apreciar un espacio, y lo único que se tiene que hacer es simplemente palanquearlo y separarla. ¿Por qué? Porque la parte interior ya está procesada en acrílico. Acá, en este caso, al momento de abrirla, como se puede apreciar, la mufla se ha quedado con el modelo de yeso que nosotros estamos trabajando. Recuerden que sus modelos de yeso tienen unas guías que nosotros le hemos hecho, ¿no? Y en la contramufla, que es donde está el yeso azul, el yeso tipo 3, ha salido la prótesis. Inclusive se ha roto un pedazo del modelo inicial que se ha ido atrapado en el trabajo. No nos preocupa mucho eso en este momento porque todo eso lo vamos a recuperar. Ahí está la mufla que mencionaba del tornillo, en la cual hay que retirar el tornillo para poder sacar la mufla. Y una vez que hemos retirado la mufla completa, lo que podemos hacer es dar unos pequeños golpes con martillo de madera. Actualmente ya están vendiendo para efectos de construcción. Les recomiendo que si lo quieren tener y tienen un laboratorio, lo puedan tener. Hay unos martillos de goma que son también muy similares y evitan el estrés al momento de dar los golpes sobre estos elementos, o sea, sobre las muflas. Recuerden que la mufla en la parte inferior tiene una tapa y la idea es con suavidad poder retirar la tapa. Al empujar la tapa, lo que va a suceder es que va a empujar al modelo de yeso junto con el yeso París. Si aprecian en la diapositiva, en la foto del lado derecho, al fondo, se aprecia la contratapa, que es la que está, en este caso del inferior, está todavía con el acrílico y el yeso dentro de la contratapa, o sea, la contramufla. Bien, en la parte de abajo se aprecia el modelo inicial que está con el yeso París y en la parte de arriba se aprecia la contratapa que ya se ha retirado, que está con el yeso piedra tipo 3. El aditamento que mencionaba para cortar el yeso, que es como un pico, ahí lo pueden apreciar, es la cizalla. A este tipo de alicate, que es un alicate de corte de yeso, se le conoce como cizalla. Con esto
en forma paralela vamos a ir eliminando los bloques de yeso, tanto del yeso París de la mufla como del yeso piedra tipo 3 de la contratapa. Si está bien aislado, si ha estado bien aislado y no ha habido ningún problema al momento de empaquetar el acrílico, por consiguiente, entonces no va a haber ningún inconveniente de retirar el yeso. Una vez retirado el yeso, les debe quedar de esta forma, en la cual se ha recuperado ya a la prótesis. Esta es una prótesis trabajada con esquema monoplano, junto con el modelo de yeso. Y si son un poquito acuciosos mirando el zócalo del modelo, pueden apreciar las guías que inicialmente le habíamos hecho al modelo. Esas guías que usamos como ves en el caso del montaje, recuerdan, esas guías nos van a servir mucho para el remontaje del caso. Entonces, así es como les debe de salir inicialmente el caso. Es lógico entender que hay mucha irregularidad, imperfecciones, productos del proceso mismo del termopolimerizado del acrílico. Y eso es lo que tenemos que corregir. Una vez que tenemos los modelos con el micromotor o por último con el motor de banco son esos motores grandes que tenemos en laboratorio, vamos a eliminar los grandes excesos. Se les da un nombre muy común en el laboratorio, los laboratoristas los conocen como si fueran rebabas. Ese es el nombre que normalmente utilizan ellos para estos excesos, que lo que vamos a hacer simplemente es retirarlo. Si aprecian la prótesis que todavía está sin pulir, en este caso la prótesis se ha desprendido del modelo. Por consiguiente, se retiran las rebabas y de la misma forma se vuelve a ubicar en el modelo para poder hacer el remontaje. Una vez eliminadas las rebabas o los excesos, tenemos que hacer el remontaje de nuestros modelos en el articulador. Ahí pueden apreciar, en este caso, se ha hecho, ahí tienen las bases en la parte superior, tanto del maxilar superior como del maxilar inferior, y se aprecia por la parte posterior las guías de reubicación de los zócalos de los modelos. Vean qué importante es apreciar y tener bien estructuradas estas guías, porque estas guías están reflejadas en el área de montaje. El área de montaje es la zona que une el zócalo con la platina de montaje del articulador. En la foto inferior pueden apreciar a las prótesis en sus respectivos modelos. Entonces, ¿qué cosa es lo que tenemos que hacer para el remontaje? Lo único que tenemos que hacer es colocarlo en sus guías. Al lado izquierdo tienen ustedes ya a las platinas de montaje en un articulador Hanao con sus guías de montaje, como pueden apreciar, y lo único que hay que hacer es hacer que se enfrenten las guías. Las guías de remontaje en este caso no solamente son los biseles que hemos hecho y aparte de eso las formas en B, sino también se le ha hecho una forma de desgaste en cruz que nos ayuda mucho para el remontaje, ¿no? Entonces, como les mencionaba en la clase anterior, al momento de hacer el montaje o en las clases anteriores, cuando se hace el montaje, hay distintas formas de hacerlo, ¿no? Acá se están aplicando dos, ¿no? La de los cortes en B de la zona del zócalo y la forma de cruz en el zócalo del modelo. Entonces, se coloca en su posición y una vez colocado, lo que tenemos que hacer es sellarlo con cera. Se le pasa un poquito de cera en la unión entre el modelo de yeso y el yeso del montaje para poderlo fijar. Y de esta forma tenemos a nuestro caso que ha salido de la mufla montado nuevamente en sus guías. Pueden apreciar en la unión que existe entre el yeso de montaje y el zócalo del modelo, se aprecia un poquito de cera rosada, que es con la cera que se ha fijado nuevamente el zócalo en su posición. Pero ¿cuál es la diferencia? Que aquí ya no está en cera. El caso ya está procesado en acrílico con los dientes en su correcta posición. Entonces, ¿cómo yo sé que esto está correcto y por qué hacemos esto? Porque esto se puede hacer en el laboratorio antes de llevarlo al pulido y hacerlo con el paciente. Y de esa forma podemos
comprobar que nuestra oclusión que le hemos dado, estando los dientes en el encerado, se comprueba que una vez que se haya procesado no ha habido cambios, no han existido cambios en el esquema oclusal. Y esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que ver es que primero se mantenga la correcta dimensión vertical oclusal del caso. Y eso lo vemos aquí en el articulador. Si ustedes ven el articulador, en este momento el pin está ligeramente separado de la meseta incisal y el pin debería estar en contacto. Entonces, eso ya me está indicando que esto tiene que revisarse para poderse corregir. Si lo lleváramos sin corregirlo a la boca del paciente, esta misma situación se va a presentar en la boca del paciente. Entonces, ¿cómo hacemos para el remontaje? Una vez que hemos fijado los modelos en su posición de las guías, lo que tenemos que ver es que la dimensión vertical esté en su correcta posición. ¿Y cómo logramos eso? Cerrando el articulador. Al cerrar el articulador, el pin debe de chocar con la meseta incisal. Si no choca es porque algo está interfiriendo que impide eso. Las prótesis deben ocluir y el vástago incisal debe contactar con la mesita incisal completamente. Hago un paréntesis en este momento porque en la foto inicial que puse en esta diapositiva en la presentación anterior, había otra foto, pero otra foto que no tenía el pin. Por eso he cambiado la foto para que se entienda el porqué de esta situación, ¿no? Aquellos que ya hayan bajado la presentación número 14, lo pueden comprobar que está con una foto distinta, ¿no? Entonces he hecho un par de arreglos a 2 diapositivas para que el entendimiento de la teoría sea mucho mejor. Tomando en cuenta entonces este pequeño detalle, tenemos que ubicar dónde es que está interfiriendo. Si lo anterior sucede, o sea, el hecho que haya una interferencia, en el caso, por ejemplo, que sucediera, tenemos que utilizar papel de articular para ubicarlo. Si no sucede, entonces analizamos las prótesis para detectar las fallas que pudieran tener. Volvemos a poner la platina de montaje sobre la superficie oclusal del maxilar superior y verifiquemos que el plano de oclusión superior está coincidente. Ahora, si ustedes analizan ahí, se está haciendo un desgaste de una cúspide. ¿Por qué se está haciendo ese desgaste? Porque cuando se comprobó que el plano oclusal superior, que representa al plano de Camper, no coincide con la platina, como en algunos casos les ha pasado a aquellos que están encerando, entonces por consiguiente tenemos que hacer que coincida antes de comprobar la oclusión con el maxilar inferior. Entonces, una vez eliminado este contacto, recién colocamos el papel de articular y podemos controlar el maxilar inferior. En el caso que exista alguna interferencia, la tallamos con piedra para acrílico y los contactos primarios vamos verificando hasta que el vástago vaya chocando con la platina la platina incisal en su correcta posición. Entonces, una vez que hemos verificado con la platina de vidrio el plano oclusal superior, vamos a verificar la prótesis inferior. Recuerden, primero es la superior, controlamos la superior y después pasamos a la inferior. Una vez verificado con la platina entonces el arco superior, se articula el inferior, ponemos el papel de articular y cerramos el articulador. Los puntos de contacto que aparezcan en la prótesis inferior, si son únicos o muy aislados, tenemos que desgastarlos. Los dientes superiores ya en este momento no se deben de desgastar. Se sigue verificando hasta conseguir la dimensión vertical oclusal que teníamos al hacer el encerado. Y esto lo comprobamos solamente viendo que el pin entre en contacto con la platina. Entonces, teniendo ya este contacto, haciendo el remontaje, vamos a pasar a más detalle. Y ahora sí vamos a volver a ver nuestro caso, en el caso ya de la remonta, cómo es que se debe de hacer. Cuando ustedes les entregue el técnico, el trabajo ya procesado, por favor, tienen que hacer la remonta, y eso lo vamos a hacer la próxima práctica, de esta forma, ¿no? Les va a llegar la prótesis con su modelo. Si por obvias razones su modelo se rompió, es porque lo han cortado con la cizalla excesivamente o lo han metido
a la recortadora y de esa forma borraron las guías de reubicación. Hay que tener mucho cuidado en no borrar las guías de reubicación. Entonces, teniendo el cuidado de poder tener las prótesis con sus modelos, con el zócalo, se lleva al articulador. Este ya es un caso similar al de ustedes, en la cual están las guías de remontaje, se pueden apreciar ahí. En las guías de remontaje, en la parte central, el yeso piedra tipo 3, en la parte periférica, el yeso París, pero está sin los modelos. Entonces lo que hacemos, como hemos dicho, es colocar los modelos y fijarlos con cera. Ahí ya están fijados con cera, y el primer contacto que debemos de ver, si es que el pin no choca, como mencioné, al lado izquierdo pueden apreciar en la foto del lado izquierdo que el pin no está chocando, quiere decir que hay algún contacto excesivo que está haciendo que los dientes no entren en contacto. Y es lógico entenderlo, y en las fotos de la derecha pueden apreciar que los dientes no están contactando. Entonces, ¿dónde está eso? Ponemos el papel articular en forma de herradura y lo que hacemos es verificar. Ahí pueden apreciar, vean, el sector anterior, el pin no contacta. En la parte posterior está abierto, los dientes no están en contacto. Y cuando colocamos el papel de articular, en algún sitio está contactando. En el proceso hay áreas que hemos encerado en forma a mano alzada y sin tomar en cuenta muchas veces el contacto interoclusal. Y eso puede ser en las zonas de los rebordes. No, pues no solamente coloquemos el papel de articular en los dientes, llevémoslo hasta la zona posterior, como se aprecia ahí, el papel está bien posterior, y lo que vamos a hacer es hacer que el modelo contacte entre sí para poder verificar si es que el acrílico pudiera estar contactando. Si lo vemos, a simple vista nada más, vean ustedes, en el lado derecho había un excesivo exceso de acrílico y eso está evitando que los dientes entren en contacto. Entonces, siempre antes de revisar lo que corresponde a los dientes, el contacto interoclusal, recuerden siempre revisar la parte de acrílico. Hecho eso, entonces ya podemos nosotros pasar a la parte de los dientes. Vemos ahí, por ejemplo, habiendo desgastado, ahí está separado todavía el pin, pero ya hemos desgastado y ya no existe el contacto en la zona de acrílico, ahí sí ya podemos apreciar que los dientes entran en contacto. Al entrar en contacto, el pin ya va a chocar con la zona de la platina. Y este es el momento en el cual vamos a comenzar a hacer los desgastes oclusales, que deben de ser en contactos bilaterales y manteniendo lo que hemos dicho como oclusión balanceada. Primero en céntrica y luego en excéntricas, como lo había mencionado al inicio de la clase, que se hizo cuando estaban los dientes en cera. Recuerden que aquí ya estamos con los dientes en acrílico. Y lo que se está comprobando aquí es de que exista una correcta intercuspidación, a pesar que la prótesis está aparentemente fea, aparentemente no está terminada, todavía falta limpiarla y pulirla. Y es importante esto. Lo más importante en este momento, y para eso es el remontaje o remonta del caso, es verificar la oclusión. Ahora, una vez que ya hemos visto esto, entonces pasamos a los contactos y ahí sí ya podemos apreciar, al igual como en el otro caso que he mencionado, los contactos oclusales. Vean que todavía hay algunos contactos en la zona de acrílico. Esos tienen que ser eliminados, ¿correcto? Porque están actuando como si fueran contactos dentarios, sin serlo, ¿no? Entonces, ahí es donde ya hacemos el proceso. En nuestro caso, van a ser contactos planos, porque es un esquema monoplano, y por consiguiente pasamos a verificar que todo esté en correcta posición. Y aquí es, en el caso de los poliplanos, la forma de el desgaste de los contactos como yo les he mencionado. Pero de la misma forma lo vamos a hacer en nuestro esquema monoplano. Primero, el control de la dimensión vertical oclusal y el control de la oclusión. Al hacer el contacto con el papel de articular de arco completo, tranquilamente debemos de encontrar los contactos en céntrica. Muchas veces vamos a encontrar algunos contactos más prominentes que otros. Ahí, por ejemplo, ustedes pueden apreciar
en el maxilar inferior, al lado izquierdo de la foto, que viene a ser el lado derecho del paciente, un contacto excesivo en la molar, y en el lado izquierdo del paciente, lo que vendría a ser el lado derecho de la foto, estoy hablando de la foto inferior, contactos a nivel de los premolares. Esos contactos son contactos en céntrica que son muy marcados. Por consiguiente, veo que algunas piezas, como los molares superiores o la segunda molar del lado izquierdo, no contactan. Tengo que buscar ese contacto. Entonces, para hacer eso, estos desgastes que son demasiado altos, los eliminamos. Ahí tienen ustedes un micromotor con una fresa redonda para micromotor. Ojo, algunos no conocen estas fresas, que son fresas de acero o de carburo tungsteno. Pueden ser fresas también cilíndricas, dependiendo del desgaste que vayamos a hacer. Eliminamos los contactos excesivos, recuerden que ese era el contacto excesivo que había en céntrica, y volvemos a comprobar la oclusión en nuestro caso. Y de esa forma aparecen los demás contactos. Esos fueron los contactos que les mostré al inicio de la práctica, ¿no? De la clase. Y por consiguiente vamos a poder apreciar que los contactos oclusales ya se dan de una manera armoniosa. Recuerden, los primeros que estamos analizando son los contactos en céntrica. Una vez que hemos analizado los contactos en céntrica, arrastrando el papel de articular, vamos a hacer los contactos en excéntricas. Es, es bueno, digamos, saludable limpiar los contactos anteriores y volver a marcarlos, ¿no? Entonces, si hago lateralidad derecha, yo lo que tengo que hacer es buscar el arrastre de el contacto dentario para que el marcado no sea puntiforme, sino sean como rayas. Si ustedes aprecian en la foto inferior, se aprecian como si fueran unas rayas. Y esas rayas nos demuestran que del contacto céntrico se está yendo hacia la excéntrica. ¿Y cómo lo compruebo? En el pin, que el pin se mueve hacia uno de los lados de la platina. Luego hago lo mismo en el otro cuadrante, haciendo los contactos de lateralidad en sentido opuesto. También sería bueno limpiar los contactos y volver a marcarlos con el papel articular. Y por último, lo hacemos en protrusiva, como ya hemos mencionado. El pin se va a ir para el sector posterior y los contactos van a ser rayas en sentido antero-posterior. De esa forma, si yo encuentro en cada una de estas comprobaciones más de 3 contactos, puede ser 2 en trabajo y 1 en no trabajo o 1 en balance, lo que voy a lograr es el contacto bilateral balanceado. ¿Alguien creo que quería hacer alguna pregunta porque escuché que prendieron un micro? Creo que no. Seguimos entonces. Bien, logrado esto, entonces hemos cumplido con el objetivo de la remonta o remontaje del caso, que es comprobar que la oclusión que nosotros hicimos en el caso cuando estaba todavía con el esquema oclusal en cera, se haya podido reproducir correctamente en el acrílico. Y aquí ya viene la parte final, que es el recorte y pulido. Entonces lo que vamos a hacer ya es desprender la prótesis de su modelo y comenzar a eliminar todo el material de exceso que podamos limpiar de nuestra prótesis. Pasamos entonces al recorte pulido y terminado de nuestra prótesis, que es la parte final. Comencemos con el desgaste de los elementos. Lo primero que tenemos que eliminar son los sobrantes de las bases, que se recortan usando piedras de grano grueso en el motor. El motor, cuando nos referimos al motor, es el motor de banco. Se le llama motor de banco ese motor que tiene 2 puntas de salida en el laboratorio. Los bordes de todas estas zonas deben de ser redondeados y deben corresponder al grosor de la impresión que nosotros hemos tomado. Recuerden que el acrílico, cuando se ha procesado, se introduce de la misma forma como en pequeños espacios que pues, muchas veces por no apretar bien las muflas se quedan entre la mufla y la contramufla. Y eso tiene que eliminarse. ¿Y cuál es nuestro límite? Justamente las zonas de impresión que hemos logrado con el sellado periférico. Hasta ese momento, hasta esa zona tenemos que eliminar. Las rebabas que mencionaba alrededor de la línea gingival de los dientes se cortan pero con una fresa más pequeña. Pueden ser fresas de acero que son finas
hasta obtener la forma adecuada. Estas fresas, como ya mencioné, pueden ser redondas, cilíndricas, troncocónicas y nos ayudan mucho para poder limpiar toda esta zona del acrílico. Lo podemos hacer con micromotor o inclusive también con un adaptador para fresas para el motor de banco. No deben quedar trozos de yeso ni rayas gruesas y profundas, porque si no, no podrían ser pulidas. Al final se pasa una piedra de grano muy fino para emparejar la superficie. Las piedras de grano fino son las piedras de Arkansas, que son generalmente de color blanco. ¿Okay? Mientras el color sea más grueso, más oscuro, estamos hablando verde oscuro o verde oliva, son de grano grueso. Las rosadas son de grano intermedio. Las celestes son de grano mediano y las blancas son de grano fino. Estoy hablando de las piedras montadas para el laboratorio. Entonces, entendiendo que este es el proceso de limpieza, conozcamos nuestro material. Ahí tienen ustedes el material que se va a utilizar. El material incluye las piedras montadas, a las que me refería, las tienen al lado izquierdo, junto a la pinza que está sosteniendo el papel de articular. Hay rosadas, forma de pera, cilíndricas, hay blancas, esas blancas son de grano fino. Y también podemos utilizar lija. Ahí tienen unas lijas que está abajo de las piedras que se utilizan adaptándolas al motor de banco. Al lado derecho, aparte de las prótesis, van a encontrar 3 ruedas. La más superior, la que está arriba, es una rueda de cerda negra, que es la primera que se va a utilizar. Debajo de ella tienen una una rueda de cerdas blancas, que es de una consistencia mucho menor. Y por último, al lado derecho tienen una rueda que es de trapo, es un trapo cocido, que se utiliza en la parte final del pulido. En el frasco, que está en la parte posterior, existe un polvo de piedra pómez, es la piedra pómez, pero en polvo, y al lado izquierdo tienen óxido de zinc compactado, como si fuera una barra, que se utiliza al final del pulido. Hay otros materiales y otras, por ejemplo, el óxido de zinc, puede ser el óxido de zinc comercial que se utiliza en las ferreterías. Este óxido de zinc también es conocido como polvo de cangrejo. También tenemos el blanco de España, se le conoce con distintos nombres, ¿no? Pero lo pueden pedir como óxido de zinc, que es para el pulido. Y también la piedra pómez, que es la que se utiliza para pulido. Bien, entonces comenzamos con el trabajo. En el lado izquierdo, en la foto de arriba, pueden apreciar todos los elementos que mencionaba y ahí están las fresas para micromotor, que son la tercera y cuarta que están hacia el lado izquierdo, ¿no? Las dos primeras son fresas multilaminadas de carburo tungsteno, las cuales también nos ayudan mucho a eliminar los elementos gruesos. Como verán, podemos hacer mano de muchos elementos para poder eliminar todo lo que sean las imperfecciones. Vean, por ejemplo, en la foto de arriba a la derecha, cómo se está utilizando una fresa redonda pequeña para poder afinar la zona del espacio interdental a nivel de la zona de la papila libre, teóricamente, o de la encía libre de nuestra prótesis, ¿no? Y de esa forma mantener en el acrílico lo que hemos dado. En la foto del lado izquierdo de abajo tienen la fresa multilaminada de carburo tungsteno, las cuales nos sirven mucho para hacer desgastes en las zonas, por ejemplo, de los frenillos. Ahí se está haciendo el desgaste mayor del frenillo labial en el sentido anteroposterior, pero vean cómo se utiliza en el caso de los frenillos bucales. Se utiliza de forma angulada porque esa es la posición en la cual los frenillos se ubican. Entonces, con todos estos elementos vamos haciendo el desgaste de todas las áreas que son necesarias para que no le molesten al paciente. Una vez realizado esto, pasamos al pulido, ¿no? Para el pulido, los bordes y todas las zonas desgastadas serán pulidas con el motor de banco que usamos en el laboratorio. Y para eso tenemos que el polvo de piedra pómez, mezclarlo con agua y hacer una pasta que sea una pasta ligeramente consistente y cremosa y que nos permita aplicarla sobre la prótesis.
Se aplica contra la superficie a pulir, dándole movimientos de rotación, frotando medianamente y de corta duración. Si hacemos una fuerza excesiva, las cerdas mismas, en este caso las cerdas negras, que son las que primeras se van a utilizar, puede malograr nuestro trabajo. O sea, por la elevación de temperatura puede llegar a quemar el acrílico. Para las zonas que no son accesibles al motor con piedras pómez, por ejemplo, es muy útil utilizar un elemento que se conoce como conos de fieltro. Fieltro es una tela que se utilizaba mucho antiguamente en sombreros o en ropa, ¿no? Pero que es una especie de tela compactada, que actúa algo similar a lo que hace la rueda de trapo. Las zonas interproximales pueden ser pulidas usando un cepillo profiláctico, o sea, los que utilizamos para profilaxis, ¿no? Pero teniendo el cuidado también de no sobrecargar la temperatura ni la presión sobre el acrílico, ¿no? Y eso lo trabajamos con un motor de baja velocidad. Durante el pulido, en general, hay que evitar el recalentamiento por el frote. Esto no solo afecta el aspecto que le hemos dado en el encerado, sino que puede destruir la anatomía y el acrílico causando deformaciones. Entonces, tomando en cuenta eso, aquí tienen la primera parte. El motor de banco se le ha adaptado la rueda de cerdas negras, se aplica la piedra pómez en forma pastosa y de esa manera vamos comenzando con nuestro pulido. Terminado con la cerda negra, pasamos a la cerda blanca. Vean cómo la cerda blanca, que es más suave, nos da un pulido más brilloso que el anterior. En la primera lo que hace es borrar las rayas y eliminar las imperfecciones. En la segunda parte lo que nos va dando ya comienza a darnos un brillo, pero el brillo final no lo logramos con las cerdas blandas. Lo vamos a lograr con la rueda de trapo. Entonces, como hay zonas, por ejemplo, la zona del paladar, que es muy difícil entrar con esta rueda, porque nos malograría la zona del tallado que hemos hecho de las arrugas palatinas, por ejemplo, entonces utilizamos los conos de fieltro que acabo de mencionar. Vean qué práctico es el cono de fieltro, utilizando la piedra pómez también, para llevar el material a zonas que son cóncavas, ¿no? Como es el caso del paladar, y nos permite pulir justamente toda esa zona que no tiene acceso a las ruedas. Luego de que hemos logrado esto, hay que darle brillo. ¿Y cómo logramos el brillo? Un alto brillo se consigue usando la rueda de trapo con rouge blanco, el que hemos mencionado que está en forma de barra, ¿no? O también tiza mezclada con agua en consistencia cremosa. Perdón. Entonces, teniendo esta consideración, nosotros ya podemos aplicarlo. Es lo que comúnmente le llamamos el rouge blanco, ¿no? A pesar de que es óxido de zinc compactado, ¿no? Una vez que se ha aplicado, entonces, ya con la rueda de trapo, lo que vamos a hacer es aplicar este rouge blanco, esta barra de óxido de zinc, pero no la aplicamos a la prótesis, se la aplicamos a la rueda de trapo, para que se impregne la rueda de trapo y después la rueda de trapo con este material la aplicamos sobre la prótesis. Una vez terminado esto, lavamos cuidadosamente la dentadura en agua templada o temperada, con detergente y cepillo de cerdas duras para eliminar todos los excesos. Realizado esto, ahí se está haciendo con la rueda de trapo. No, ojo, no confundir, se está haciendo en el mismo lugar donde está la, la piedra pómez, pero no se está utilizando la piedra pómez. Vean ustedes que no hay piedra pómez sobre la prótesis y solamente se está utilizando el rouge blanco con la rueda de trapo. Y de esta forma, nosotros vamos a lograr el acabado de nuestra prótesis para obtener el brillo necesario. Listo, y tenemos la prótesis terminada. Y de esa forma, conservamos la arquitectura anatómica, conservamos todas las estructuras que hemos logrado hacer en el encerado, que sería muy difícil hacerlo a partir de este momento en el acrílico, porque el acrílico ya está duro, ¿no? Entonces vean la importancia que tiene todo el procesado de laboratorio para llegar a poder reproducir, como lo hemos hecho en cera, en el articulador, y transformarlo a acrílico ya para instalarlo en nuestro paciente. A partir de este momento
ya la prótesis está lista para ser instalada en la boca del paciente. Bien, voy a dejar de presentar. En este momento, Christopher, tenemos en sala 45 participantes. Imagino que también alguno de los profesores debe estar. No tengo la lista en pantalla. Voy a revisar un ratito.